noticias del mediodía en Mañanas Blue. Les actualizamos a esta hora y les contamos que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo informa que hasta el momento no se reportan condiciones anormales en el mar de la costa pacífica, esto en el marco del estado de advertencia por un posible tsunami. Jessica Gutiérrez. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo afirmó que las autoridades continúan el monitoreo preventivo en la costa pacífica colombiana luego del sismo de magnitud 8.8 registrado en las últimas horas en Rusia, pues según los reportes preliminares de los puestos avanzados de la Armada Nacional, los consejos territoriales de la gestión de riesgo y las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, hasta el momento no se ha reportado condiciones anormales en el mar en los departamentos costeros, pues la Sala de Crisis Nacional mantiene vigilancia sobre las regiones que se encuentran en estado de advertencia por posible tsunami, en coordinación con las entidades locales. Y precisamente sin consecuencias, pero aún bajo alerta naranja, permanecen 4 municipios del Chocó por advertencia de tsunami. Danilo Arias. Ni en Juradó, Vallasolano, Nuquí ni en Bajo Baudó, municipios del Chocó, se han percibido hasta ahora efectos de la alerta de tsunami tras el fuerte sismo ocurrido en las últimas horas en Rusia. Luis Alberto Longas, el coordinador de gestión del riesgo del departamento, manifestó que con los protocolos tomados, especialmente la restricción para actividades marítimas, no se ha identificado cambios en el oleaje, ni mucho menos algún tipo de situación que pueda poner en riesgo a las comunidades, por lo que tampoco ha sido necesario generar alguna orden de evacuación a zonas más seguras. Han mandado diferentes videos de se observa de que todo está bajo calma. En las horas pronosticadas de que llegara la ola, pues no pasó absolutamente nada, no hubo ningún tipo de afectación, pero igual seguimos en alerta en el marco pues de los protocolos que indica la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Por lo pronto, desde el departamento anunciaron que se mantiene la alerta naranja y con las mismas medidas hasta tanto no reciban indicaciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo frente al fin de la contingencia. Consejos municipales de gestión del riesgo en el departamento continúan activos. Y en más temas les contamos sobre la victoria de la oposición y de los independientes. Con 8 votos, el senador liberal Miguel Ángel Pinto fue elegido presidente de la Comisión Séptima del Senado, que tiene en sus manos el futuro de la reforma a la salud. Andrés Carmona. Jennifer, muy buenas tardes. Así es, en medio de una fuerte discusión que se dio durante la mañana de este miércoles en la Comisión Séptima del Senado, al final los sectores que se han opuesto al proyecto de reforma a la salud lograron una victoria, eligiendo a Miguel Ángel Pinto, senador liberal, con 8 votos como nuevo presidente de la comisión. Aunque los acuerdos iniciales estaban para Omar de Jesús Restrepo, a lo largo de los últimos días el pacto histórico, la propia bancada de gobierno, quiso romper esos acuerdos postulando el nombre de Ferley Silva, y en medio de esa discusión, entre esa pelea entre Omar Restrepo de Comunes y Ferley Silva del Pacto Histórico, se abrió camino esta candidatura de Miguel Ángel Pinto. Posteriormente se dio la elección de la vicepresidencia, que quedó en manos de Omar de Jesús Restrepo de Comunes. Ellos afirman que se darán todas las garantías para la discusión de la reforma a la salud, que se retomará con la terminación del debate al ministro de Hacienda sobre financiamiento de la reforma, que estaría previsto para el próximo martes, y de ahí se espera que se terminen de erradicar las ponencias pendientes para iniciar el tercer debate en la comisión, Jennifer. Y precisamente el ministro, Jennifer, del Interior, Armando Benedetti, está pronunciándose sobre esta noticia que nos acaba de entregar Andrés Carmona. Dice: felicitaciones a Miguel Ángel Pinto y a Comunes, Omar Comunes, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima del Senado, ya con más tranquilidad después de sus vacaciones. Sé que viene una nueva era de entendimiento y diálogo. A Miguel Ángel lo conozco hace años y sé que habrá un diálogo franco y directo por el bien de la salud de los colombianos, dice Benedetti. Se ve optimista, ¿no? Conciliador y optimista, como decimos. Y en más noticias, el registrador nacional Hernán Penagos se reunió con la ONU para hablar de las elecciones en Colombia. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell, mostró su preocupación por el aumento de la violencia en los territorios y la influencia que eso pueda tener en el proceso electoral y la participación ciudadana. Mateo Piñeros. Pues el registrador Hernán Penagos sostuvo una reunión con el representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell. La idea era hablar sobre la organización de las elecciones y la forma en la que la comunidad internacional puede apoyar estos procesos. Sin embargo, sí hay una preocupación de Naciones Unidas y tiene que ver con la influencia que tienen los grupos armados en algunas zonas del país y el constreñimiento que esto podría representar para las comunidades. Esto fue lo que dijo Scott Campbell. Estamos preocupados
preocupados sobre un contexto donde vemos un aumento de violencia en lugares en el país y donde hay un riesgo que todo colombiano, toda persona no puede participar sin miedo en las elecciones, sin intimidaciones. El registrador también habló sobre las medidas que se han tomado desde la entidad para enfrentar la desinformación en torno a las elecciones. Por su parte, desde la ONU aseguran que hay que implementar medidas para que todos los colombianos puedan participar con garantías en el proceso electoral. Y en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Defensoría del Pueblo reportó que entre enero y junio de este año se atendieron 109 casos de trata, una cifra que representa una disminución frente a los 203 casos registrados en 2024. Cristian Correa. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Defensoría del Pueblo reveló que entre enero y junio de este año se atendieron 109 casos de trata, lo que significa una reducción frente a 203 casos en el mismo periodo registrados en el año 2024. La conmemoración decretada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2013 se celebra cada 30 de julio para visibilizar la situación de las víctimas y promover acciones efectivas contra este delito. A pesar del descenso en las cifras, el fenómeno persiste con fuerza. Las víctimas siguen siendo en su mayoría mujeres, 105 en 2025 frente a 179 en 2024. También se registraron 4 hombres víctimas este año, así como 5 personas de la comunidad LGTBIQ+, entre ellas mujeres lesbianas, transgénero y bisexuales, así como hombres gays. En cuanto a la finalidad de la trata, la explotación sexual se mantiene como la principal causa, con 89 casos en 2025, seguida por el matrimonio servil, los trabajos forzados y otras formas como esclavitud, mendicidad ajena o servidumbre. Los departamentos con mayor número de casos en lo corrido del año son Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Santander y Bogotá. La Defensoría hizo un llamado a la prevención, destacando señales de alerta como ofertas laborales poco claras, promesas de viaje para mejorar calidad de vida y actividades que pongan en riesgo la integridad de las personas. Mientras tanto, en Bogotá, en lo corrido de este año de 2025, se han registrado 13 casos de feminicidio y otro tipo de violencia contra la mujer. ¿Qué pasa, Nicolás Rodríguez? Hola, Jennifer, buenas tardes. Sí, señora, solo confirma la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Bogotá, quien asegura que hay casos, 1 en Usaquén, 2 en San Cristóbal, 3 en Ciudad Bolívar, 2 en Bosa y 2 en Kennedy. A comparación de julio del 2024, a la fecha el incremento es del 28%. También confirman que se han realizado 173.545 atenciones, de las cuales de esta cifra el 61% están relacionados directamente con la violencia de género. Ustedes en las gráficas pueden ver en las localidades donde se están registrando estos casos la diferencia que hubo entre junio y julio. Y además también se confirma desde el Consejo de Bogotá que por lo menos cada hora, escuche esta cifra, por lo menos 4 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia, y es por esto que el distrito también ha puesto en marcha y ha aumentado también las capacidades de la línea púrpura para aquellas mujeres que se sienten víctimas o han sido víctimas, hagan las denuncias correspondientes. Y vamos a la ciudad de Cartagena porque fue capturado en las últimas horas un ciudadano español con circular roja de Interpol. Este hombre, que fue localizado por el velero en el que dormía, es uno de los agresores sexuales más buscados por las autoridades en España. Dalia Orozco. El seguimiento a los movimientos bancarios en establecimientos de comercio del sector turístico y hotelero permitió la captura en Cartagena de un ciudadano español con circular roja de Interpol por abuso sexual en ese país. Javier Fernández Morales, de 53 años, es acusado por las autoridades españolas de abusar sexualmente de una menor de 16 años en 2 ocasiones durante el año 2016. El presunto agresor sexual fue capturado cuando se dirigía al velero donde dormía en un club náutico de la capital de Bolívar. Chucky, como también es conocido el español, es considerado por las autoridades de ese país como uno de los agresores sexuales más buscados en España. El director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana, quien fue el encargado de anunciar la captura del extranjero, señaló en sus redes sociales que el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso de entrega a la justicia española. Los homicidios en el departamento del Atlántico se han incrementado en un 52%. Autoridades advierten que bandas criminales que operan desde Barranquilla han extendido sus tentáculos a los municipios, librando una guerra a sangre y fuego por el control de las rentas criminales. Diana Ospino.
Hay preocupación en el Atlántico por el aumento de los homicidios. Según autoridades, se ha registrado un incremento del 52,5%, lo que representa 21 muertes violentas más que el año anterior, según datos entregados por la policía, mientras que en el 2024 al 30 de julio se habían registrado 40 asesinatos. A la misma fecha de este año ya son 61. Lo más alarmante es que estas muertes se concentran en 4 municipios como son Sabana Larga, Baranoa, Sabana Grande y Juan de Acosta. El coronel John Harvey Peña, comandante de la Policía del Atlántico, indicó que detrás de estas muertes se encuentra la lucha por el microtráfico y las rentas de las actividades criminales. Son presiones de actores criminales que buscan en el microtráfico el posicionamiento. Cuando miramos la concentración de los homicidios en el departamento, vemos que siempre son en los asentamientos subnormales. El oficial indicó que la dinámica criminal ha variado y mientras antes en los municipios hablaba de actores delincuenciales independientes, ahora bandas criminales como los costeños, los Pepes y el Clan del Golfo extendieron sus tentáculos a estas poblaciones, aumentando la criminalidad. Y la Corte Constitucional declaró responsable civilmente a la diócesis de Pereira por el abuso sexual de un sacerdote a un niño en 2008. El alto tribunal le ordenó a las autoridades eclesiásticas establecer protocolos estrictos de prevención, de denuncia y de protección frente a estos casos de violencia sexual. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Todo comenzó en marzo de 2008 cuando el sacerdote, quien también era profesor en una escuela pública de Pereira, abusó sexualmente de un niño, y aunque el señalado fue condenado penalmente, en la etapa de reparación tanto la diócesis de Pereira como la conferencia episcopal fueron exoneradas de responsabilidad civil al considerar que los hechos ocurrieron en su rol de profesor y no como sacerdote. Sin embargo, la Corte Constitucional ha revocado esta decisión y considera que hubo una valoración irrazonable de las pruebas, y en ese sentido el alto tribunal lo que señala es que la diócesis omitió denunciar actos previos por abusos cometidos por el mismo cura y que ese sacerdote abusó de su autoridad pastoral para cometer este delito. Además de reconocer la responsabilidad de la diócesis, la Corte ordenó un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de Pereira en un término de 30 días que incluya la tasación del daño moral en contra de este menor de edad, además la indemnización por daño a la vida en relación con el niño que fue afectado en su entorno emocional, social y espiritual debido a que fue víctima de abuso sexual. La noticia internacional. En el mundo, uno de los terremotos más fuertes jamás registrados sacudió la península de Kamchatka, esto es en el extremo oriente de Rusia, desencadenando tsunamis de hasta 4 metros de altura que se propagaron por todo el Océano Pacífico. El sismo de magnitud 8.8 grados en la escala abierta de Richter forzó evacuaciones masivas desde Hawái hasta Japón y generó alertas de tsunami en múltiples países con costas en el Pacífico, incluyendo Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia. El Organismo Internacional de la Energía Atómica indicó que no se ha detectado ningún problema en la seguridad de las centrales nucleares situadas a lo largo de la costa pacífica de Japón. La gran preocupación era la de Fukushima. A medida que las horas pasan, las autoridades de varios países ya comenzaron a reducir gradualmente las alertas iniciales, como en Estados Unidos. Mientras tanto, las medidas que se han tomado en Sudamérica. Por ejemplo, en Ecuador, el Parque Nacional Galápagos ordenó el cierre temporal de los sitios de visita en áreas protegidas que impliquen acceso marítimo, presencia en playas y zonas de uso público. Perú cerró 65 de sus 121 puertos y Chile declaró la alerta roja y la evacuación de todas las comunas del borde costero, desde las regiones de Arica y Parinacota, en el extremo norte, hasta el extremo sur, Magallanes, mientras que los 7.000 habitantes en la isla de Pascua ya fueron evacuados. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde España porque hubo gol colombiano en amistoso de pretemporada. El Girona visita al Alavés a modo de preparación para la liga que inicia en 2 semanas y gana 1-0 con anotación de Yasser Asprilla, quien llegó a su 4º gol en 34 partidos con el equipo español. El otro colombiano, John Solís, también es titular en el conjunto del Girona, que gana al entretiempo. Y en Turquía, John Hader Durán será titular a partir de las 12:30 en el amistoso del Fenerbahce frente a la Lazio de Italia. Será el tercer partido del delantero colombiano. Recordemos que debutó ante Al Ittihad de Arabia Saudita marcando doblete y jugó 45 minutos ante el Benfica, donde jugó Richard Ríos, que a propósito mañana disputará la Supercopa de Portugal ante el Sporting de Lisboa. Las principales tendencias en redes sociales. Este miércoles es tendencia número 5 en X Colombia, Luis Díaz. Sacaron los rumores y finalmente se confirmó su salida de Liverpool. Ahora el colombiano jugará con el Bayern Múnich. Firmó un contrato hasta mediados del 2029. Vía redes sociales compartió un sentido mensaje de despedida a toda la hinchada de los Reds. Escribió, abro comillas, llegué con todos los sueños del mundo y me voy orgulloso de todo lo que juntos logramos. He conocido gente increíble, colegas fabulosos, entrenadores que me ayudaron muchos y extraordinarios fans. Liverpool es, de hecho, un equipo especial y mantendré a todos en mi corazón.
Su esposa, Geraldine Ponce, también se pronunció. Según dijo, es un nuevo camino que están emocionados por recorrer. También se mostró muy agradecida con Liverpool, equipo al que llamó una familia. Mencionó que hoy le dicen adiós a un club que los abrazó desde el primer día y que los hizo sentir en casa. Estas y más tendencias en bluradio.com. Llega el mediodía y en Mañanas Blue